Cuando la casa está llena de ruido pero el alma se siente vacía, cuando la pantalla brilla y el corazón se apaga en silencio, cuando la ciudad corre y tus pasos se quedan quietos, aparece esa soledad que no respeta horarios ni multitudes, una sombra que se sienta a tu lado y te susurra que nadie te ve, que nadie te entiende, que nadie te busca. Hoy te hablo a ti con la luz de los salmos, porque allí la voz de Dios rompe ese susurro como un rayo que abre el cielo en medio de la tormenta. La soledad no siempre es un enemigo, a veces es el aula secreta, donde el maestro cita a sus hijos para enseñarles a respirar fe. David la conoció en cuevas y desiertos, no en palacios. El Salmo describe un alma cercada, y sin embargo dice, «Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes». Allí el hombre perseguido aprende a llamar a Dios mi refugio, no un concepto, no una teoría, sino mi refugio, como quien aprieta la mano que lo saca del abismo. Tal vez te sientes abandonado, como una barca sin faro en noche cerrada. Los mensajes no llegan, las llamadas no se devuelven, el abrazo que esperabas no aparece, y la mente fabrica desiertos donde antes había jardines. Escucha esta verdad que no cambia. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Salmo 27, ese me recogerá, no es poesía vacía. Es un acto divino de paternidad que levanta del suelo los pedazos que creías perdidos. La soledad muchas veces crece por decisiones pequeñas que parecen inofensivas, aceptar voces que te rompen, posponer el alma por lo urgente, dormir con pantallas encendidas y apagar la oración que sostiene tu espíritu, escoger compañías que apagan la llama en lugar de avivarla. El Salmo 1 lo dice con claridad, sin gritar. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, porque el consejo moldea el corazón como el río moldea la piedra. Hoy reconoces esas rutas y das la vuelta. Hoy eliges la senda que nutre. Hoy vuelves a la palabra que te afirma. Cuando el mundo te deja en visto, Dios te escribe con tinta eterna. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34. Cerca significa respiración a respiración, como quien pone su hombro para que descanses el peso que ya no puedes cargar. Imagina que entras a una habitación oscura y alguien enciende una lámpara de aceite. El calor es pequeño pero real. Así es su presencia en la soledad, discreta y suficiente, y poderosa. Hay días en que la soledad es un desierto sin mapa. El Salmo 63 nació allí. Dios mío, de madrugada te buscaré. Buscar de madrugada es escoger que la primera voz no sea la ansiedad, sino el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Nada me faltará cuando su voz sea la primera nota de mi día. Nada me faltará cuando su vara y su cayado me recuerden que no camino sin guía. Aun en valle de sombra, hay mesa, hay unción, hay copa que rebosa, y esa mesa se prepara delante de tus enemigos interiores, la culpa, el miedo, la comparación, la autoexigencia tóxica. Él pone pan de esperanza y vino de consuelo para que tu alma coma fuerza y beba paz. La devoción no es emoción pasajera, es una decisión diaria con pies y manos, manos que abren la Biblia y pies que caminan en obediencia. Charles Spurgeon lo decía con sencillez de gigante: Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. C.S. Luis lo explicaba como un cirujano del alma. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia y grita en nuestros dolores. En la soledad, Dios levanta la voz para salvarte del ruido que te distrae, para recordarte quién eres y de quién eres. Mira este cuadro cotidiano. Un banco en el parque, hojas que caen, alguien pasa sin mirarte, en la mano llevas preocupaciones dobladas como papeles viejos. De pronto recuerdas Salmo 55. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y comienzas a vaciar los bolsillos del alma. Ahí mismo, sin ritual complicado, sueltas la piedra del rencor, la cuerda de la culpa, el hierro del miedo, y la banca se vuelve altar, y el parque se vuelve templo. Así trabaja la gracia en lo simple. La soledad también puede ser taller de restauración. Como un luthier que repara una guitarra agrietada,
Dios toma tu historia entre sus manos y ajusta cuerdas que desafinan, la cuerda del tiempo que no administras, la cuerda de hábitos que te drenan, la cuerda de palabras que te hieren cuando te las repites sin filtro. Con paciencia del Eterno, Él vuelve a afinarte para que la canción de tu vida vuelva a dar gloria. Los salmos son el cancionero de ese taller. Allí aprendes a decir la verdad con lágrimas y a terminar con esperanza. No estás hecho para vivir de migajas emocionales. Estás llamado a mesa de hijo. El Salmo 39 declara que fuiste tejido con intención y amor. No eres un accidente estadístico. No eres un archivo más en la nube de alguien. Eres obra pensada del artista eterno. Por eso la soledad no define tu valor. Solo revela tu necesidad de fuente. Lejos de la fuente el vaso se cuartea. Cerca de la fuente el vaso rebosa. Hoy el Espíritu te guía con suavidad pero con firmeza. Te muestra las pequeñas llaves que abren grandes puertas. Detenerte 5 minutos y respirar el Salmo 23 en voz alta. Escribir en una hoja 3 gratitudes reales antes de dormir. Ordenar tu cama como señal de gobierno sobre el caos interno. Caminar 10 minutos sin auriculares para oír el mundo que Dios aún sostiene. Levantar una oración breve antes de contestar un mensaje que te drena. Pedir perdón sin excusas a quien heriste y perdonar a quien te hirió para dejar de cargar mochilas que no te pertenecen. Recuerda también esta promesa que atraviesa los siglos como una columna de fuego en la noche. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13. Y esta otra que ungió a generaciones enteras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Cuando la mentira te repita que estás solo, respóndele con la palabra que no falla. Cuando el desánimo te diga que ya no puedes, recuérdale al desánimo que tu pastor sabe encontrar caminos donde solo ves pared. Madre Teresa solía decir que la peor pobreza es sentirse no amado. Dios responde a esa pobreza con su abrazo invisible, pero contundente, y hoy lo pone sobre tus hombros cansados como un manto de dignidad. Donde otros vieron descarte, Él ve destino. Donde otros vieron ruina, Él ve renuevo. En el nombre de Jesús esa soledad se convierte en lugar de encuentro, en cita sagrada, en principio de una reconstrucción verdadera. Esta es la puerta de entrada para todo lo que vivirás en este mensaje, un inicio que ya es avance, porque el que se sabe visto por Dios ya no camina en sombras ajenas. Los salmos serán tu mapa y tu agua, tu bastón y tu candil, y mientras avanza, la devoción dejará de ser un sentimiento momentáneo para convertirse en tu respiración diaria. Hoy comienzas a habitar la presencia que habita contigo. Hoy eliges la voz del pastor sobre la voz del vacío. Hoy te sientas a la mesa y comes esperanza hasta quedar en pie. Así empieza tu vuelta a casa, así empieza tu fortaleza, así empieza tu paz. La soledad, aunque muchos la perciben como un enemigo silencioso, es en realidad uno de los escenarios más reveladores del ser humano. Es ese eco interior que resuena cuando todo se ha apagado a nuestro alrededor, un eco que a veces nos asusta porque refleja con claridad lo que somos cuando nadie nos aplaude, cuando no hay pantallas que nos distraigan, ni voces que llenen los vacíos. En la Biblia, la soledad no aparece como una desgracia permanente, sino como un taller de transformación donde Dios trabaja con el alma de sus hijos. El propio David, quien más tarde sería rey, conoció primero la soledad de los campos cuidando ovejas. Allí, en medio del silencio, aprendió a tocar la lira y a entonar salmos que aún hoy sostienen a millones de corazones. Esa soledad formó en él el carácter de adorador y guerrero, que luego enfrentaría gigantes no solo en batalla, sino también en su espíritu. El eco de la soledad se convierte en un espejo. En él se reflejan nuestras heridas, nuestras malas decisiones, los caminos torcidos que elegimos sin pensar, pero también se reflejan las oportunidades de cambio. Cuando una persona se siente abandonada, su mente tiende a alimentar pensamientos de derrota. No sirvo, nadie me necesita, estoy olvidado. Pero es en ese eco, cuando parece que la voz interior solo repite condena, donde Dios se levanta con firmeza para recordarte quién eres en Él. El profeta, Elías, después de enfrentar a los falsos profetas, cayó en una soledad tan oscura que deseó morir. Se sintió abandonado en una cueva, pero allí Dios le mostró que no se revela siempre en el estruendo ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Esa enseñanza es fundamental.
Cuando la soledad aprieta, no significa que Dios esté lejos, muchas veces significa que está más cerca que nunca, hablándote en un tono que solo podrás oír si callas el ruido de tu entorno. Piénsalo como el desierto. El desierto no es un lugar fértil a primera vista, pero en la Biblia es el lugar donde los hombres de Dios fueron formados. Moisés fue preparado en soledad durante años antes de ser libertador. Juan el Bautista predicaba desde el desierto, y Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. El desierto representa la soledad, la aparente falta de recursos, el cansancio del calor y la ausencia de compañía. Pero en esos espacios se revela el maná, el alimento que no viene de tus fuerzas sino de Dios. Esa es la razón por la que la soledad puede ser un camino de aprendizaje. Te enseña a no depender de lo pasajero, sino de lo eterno. Te quita lo superfluo para mostrarte lo esencial. En la vida diaria sucede lo mismo. ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de gente y aún así nos hemos sentido solos? Porque la verdadera soledad no depende del número de personas a tu alrededor, sino del grado de conexión con tu interior y con tu Creador. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte vacío, como un celular con batería descargada aunque esté en el bolsillo, y puedes estar completamente solo en una habitación, pero ardiendo en la presencia de Dios, como una lámpara que brilla aunque nadie la esté mirando. Ese contraste nos muestra que la soledad no es simplemente ausencia de compañía, sino una oportunidad para aprender qué llena realmente el corazón. El eco del alma es incómodo porque trae preguntas, pero no preguntas banales, sino aquellas que señalan las raíces de nuestra vida. ¿Quién soy en verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué estoy gastando mis días? La soledad desnuda los ídolos modernos que disfrazamos con productividad, entretenimiento o relaciones superficiales. Allí nos damos cuenta de que muchos de nuestros caminos han sido elegidos más por miedo a estar solos que por la convicción de estar en la voluntad de Dios. Esa conciencia duele, pero también es liberadora, porque al entender que hemos tomado malas decisiones, descubrimos también que tenemos en Cristo la oportunidad de corregirlas. Los salmos nos enseñan que la soledad puede ser grito y alabanza al mismo tiempo. El salmista clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 3. Y sin embargo en el mismo canto termina declarando: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Esa dinámica es la escuela del alma. Llorar, reconocer la herida y a la vez confiar. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que Dios escriba esperanza aún en medio de él. La soledad, cuando se vive con Dios, se convierte en gimnasio espiritual. Así como los músculos se fortalecen bajo resistencia, el espíritu se fortalece en medio del aparente abandono. Aprendes a levantar la oración como un peso que al inicio parece imposible, pero poco a poco forma en ti la resistencia de un atleta de la fe. Aprendes a caminar en disciplina, a apagar lo que te roba paz, a sembrar lo que nutre tu espíritu. Dejas de ser una persona que reacciona solo a estímulos externos y comienzas a ser alguien que construye desde dentro, sostenido por la presencia de Dios. No es casualidad que los grandes hombres y mujeres de la fe pasaran por momentos de aislamiento. José fue traicionado por sus hermanos y arrojado a un pozo. Daniel fue llevado cautivo y puesto en un ambiente donde su fe era constantemente probada. Pablo vivió prisiones, viajes en soledad y peligros que parecían insuperables. Y en todos esos escenarios Dios no los dejó solos. Al contrario, usó esas circunstancias para darles un nivel de entendimiento y carácter que no habrían alcanzado en la comodidad. La soledad fue un maestro severo pero justo, un horno de fuego donde se purificó su fe como el oro. En tu vida, la soledad también puede convertirse en ese maestro. No lo veas como el verdugo que vino a destruirte, sino como el mentor que viene a revelarte lo que no verías de otra manera. Si sientes que has sido abandonado, recuerda que los brazos de Dios son los únicos que no se cierran, que su presencia es la única que no se retira. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. El eco de tu alma puede gritar vacío, pero la palabra responde llenura. Puede susurrar derrota, pero la voz de Cristo responde victoria. Puede repetir soledad, pero Dios responde presencia. La enseñanza es clara. La soledad no es el final del camino, sino una curva necesaria que te redirige hacia tu propósito.
Si hoy sientes que estás caminando solo, no lo veas como un abandono definitivo, sino como la sala de espera donde Dios te prepara para algo mayor. Así como el sembrador sabe que la semilla debe estar bajo tierra, en oscuridad y silencio, antes de brotar y dar fruto, así también tu vida puede estar en ese tiempo oculto donde nadie te aplaude ni te ve, pero donde Dios te está formando en secreto. Ese tiempo, aunque parezca vacío, es en realidad el preludio de tu crecimiento. Cuando la soledad se convierte en un desierto, muchos sienten que han perdido la brújula del alma, como si caminaran entre dunas interminables sin un oasis a la vista. Esa sensación de vacío, de abandono y silencio, es precisamente el espacio donde los salmos se levantan como un manantial inesperado que brota de la roca seca. En medio del dolor, la duda y la sensación de haber sido olvidados, los salmos aparecen como la voz de quienes también pasaron por esas tormentas, pero en lugar de rendirse, levantaron un canto que aún hoy resuena con la misma fuerza. David, Asaf, Moisés y otros autores dejaron plasmado en este libro sagrado el retrato más honesto del corazón humano, alegría y dolor, miedo y esperanza, derrota y victoria. Esa honestidad es lo que los hace tan poderosos, porque no fueron escritos por héroes invulnerables, sino por personas como tú, que experimentaron noches largas y aprendieron a confiar en Dios en medio de ellas. Los salmos no son discursos teóricos, son gritos que nacen del alma cuando ya no hay fuerzas, son confesiones que no ocultan las lágrimas ni disfrazan el sufrimiento. El Salmo 42 lo expresa con una transparencia conmovedora. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta metáfora es profundamente visual y humana, porque el ciervo sediento no busca agua por lujo, sino por necesidad vital. Así es el corazón cuando se siente abandonado, anhela a Dios como un desierto anhela la lluvia, y lo maravilloso es que la Escritura no se burla de ese anhelo, no lo minimiza, no lo llama debilidad, al contrario, lo honra como el inicio del verdadero encuentro. Allí, en la sed, en la carencia y en la falta de compañía, surge el clamor que abre los cielos. Cuando atraviesas momentos donde nadie te escucha, los salmos se convierten en un lenguaje universal que traduce lo que no puedes decir. A veces no tienes palabras, solo un nudo en la garganta y un peso en el pecho. Es allí donde puedes repetir, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Salmo 100. Esta oración corta y directa encierra todo lo que sentimos en la soledad más densa. El reconocimiento de que estamos en lo profundo, pero también la esperanza de que hay alguien que oye desde arriba. Los salmos enseñan que el clamor no se pierde en el aire, que aunque el eco parezca devolverte tu propia voz, Dios está atento, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. En el desierto de la soledad, la mente suele levantar fantasmas. No vales nada, nadie se preocupa por ti, lo que hagas no importa. Pero los salmos desarman esas mentiras con verdades eternas. El Salmo 39 declara que fuimos formados en lo secreto, tejidos cuidadosamente por las manos de Dios, y que aún en la oscuridad más espesa, su luz nos envuelve. Esta afirmación cambia por completo la perspectiva de la soledad. Ya no es un abandono definitivo, sino un escenario donde Dios sigue presente aunque no lo percibas. La fe se convierte entonces en un lente que transforma el desierto en un lugar de aprendizaje, y aunque tus pies sientan el calor de la arena y tu garganta la sed de compañía, los salmos te recuerdan que el manantial está más cerca de lo que crees. Además, los salmos nos ofrecen no solo consuelo, sino también dirección práctica. El Salmo 37 aconseja, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esto implica una acción concreta, soltar el control que intentamos ejercer y descansar en la voluntad de Dios. La soledad se aligera cuando dejamos de cargarla como una maleta imposible y aprendemos a depositarla en manos divinas. Esta acción es más que un gesto espiritual, es una práctica diaria. Orar en lugar de preocuparse, agradecer en lugar de quejarse, buscar la palabra en lugar de refugiarse en distracciones vacías. Poco a poco, la soledad deja de ser una cárcel y se convierte en una escuela. El poder de los salmos también se revela en cómo nos ayudan a reconocer nuestra fragilidad sin quedarnos en ella. El Salmo 31, por ejemplo, dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás,
líbrame en tu justicia. El salmista reconoce el miedo a ser confundido, a quedar en vergüenza, a que su vida no tenga sentido, pero en medio de esa confesión afirma su confianza en Dios. Aquí se esconde una enseñanza profunda. La fe no niega el miedo, lo enfrenta y lo redirige hacia la confianza. La soledad no desaparece de inmediato, pero deja de tener poder para destruirte, porque tu mirada ya no está en el vacío, sino en aquel que llena todo vacío. Si observamos con atención, notaremos que los salmos no solo son rezos personales, también son cantos colectivos que han acompañado al pueblo de Dios en cada generación. Esto significa que, aunque te sientas solo, en realidad estás unido a una multitud que durante siglos ha levantado las mismas palabras. Cuando dices Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, estás entrando en una corriente de fe que recorrió desiertos, prisiones, exilios y persecuciones. Tu voz se suma a la de millones que en distintos idiomas y culturas han encontrado consuelo en esas frases. Esto rompe la mentira de la soledad absoluta, porque incluso en el aislamiento físico, los salmos te conectan con una familia espiritual que no tiene fronteras. El desierto de la soledad también revela con crudeza las decisiones equivocadas que hemos tomado. A veces estamos solos no porque Dios nos haya dejado, sino porque hemos corrido detrás de lo que no llena, hemos preferido voces que nos alejaron de la suya, hemos priorizado lo urgente sobre lo importante. Sin embargo, los salmos muestran que siempre hay un camino de regreso. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David después de su pecado, es la prueba de que aún en los momentos de mayor oscuridad, Dios abre una puerta hacia la restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La soledad, entonces, no solo es un espacio para llorar, también es un espacio para empezar de nuevo. Por último, los salmos nos recuerdan que en el desierto no estamos destinados a morir, sino a crecer. El Salmo 106 declara, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esta promesa transforma la perspectiva de la soledad. Las lágrimas que hoy derramas no son desperdicio, son semillas que germinarán en gozo. La tristeza que sientes no será eterna, se convertirá en cosecha de esperanza. Y aunque ahora parezca que caminas con los pies pesados y el corazón herido, cada paso en fe está preparando un terreno fértil para la victoria que viene. Los salmos, en medio del desierto de la soledad, son la certeza de que no estás hablando al vacío, sino a un Dios que responde. Son la prueba de que la fe puede sobrevivir incluso en el terreno más árido. Son la lámpara que brilla en las noches largas y el agua que calma la sed del alma. Cada versículo es como una brújula que te orienta hacia el norte verdadero. Cristo, el pastor eterno que prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Y mientras aprendes a caminar con ellos, descubrirás que la soledad no es un abandono, sino una invitación a una intimidad más profunda con aquel que nunca abandona. La soledad puede sentirse como una cárcel invisible, un cuarto sin ventanas donde el silencio parece ahogar las esperanzas, pero en realidad también puede convertirse en un taller secreto donde el Espíritu de Dios forja un carácter más fuerte y una fe más profunda. Lo que para muchos es una condena, para quienes buscan a Dios puede transformarse en entrenamiento, en disciplina espiritual, en un gimnasio invisible donde cada lágrima se convierte en semilla y cada suspiro en oración. Para que esa transformación sea real, no basta con desearlo de manera abstracta, se requieren acciones concretas, hábitos diarios, decisiones firmes que conviertan la soledad en un terreno fértil en lugar de un desierto interminable. La primera acción es la oración constante, no como un ritual mecánico, sino como un diálogo vivo con aquel que escucha incluso lo que no pronunciamos. Jesús mismo enseñó que cuando ores, entres en tu cuarto y cierres la puerta, y allí en lo secreto tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la dinámica que cambia todo. Lo secreto fortalece lo visible. La intimidad con Dios en momentos de soledad crea una raíz tan profunda que ningún viento de tristeza puede arrancar. La oración es como levantar una antena espiritual que capta la señal de lo eterno, y mientras más se practica, más clara se escucha la voz de Dios en medio del ruido del mundo. La segunda acción es la meditación en la palabra. Los salmos fueron escritos para eso, no solo para ser leídos, sino para ser digeridos en el corazón.
para repetirse en voz baja hasta que la mente se impregne de ellos como una esponja que absorbe agua pura. Cuando el alma se siente sola, las mentiras internas gritan con fuerza: no vales nada, estás olvidado, tu vida no tiene sentido. Pero cuando respondes con la Escritura, como hizo Jesús en el desierto frente a la tentación, la mentira pierde poder. Decir con firmeza: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27. Es como encender una antorcha en un túnel oscuro. La palabra ilumina, guía y corta las cadenas invisibles de la desesperanza. Una tercera acción necesaria es la disciplina del agradecimiento. Aunque la soledad hace que todo parezca gris, siempre hay destellos de bondad que Dios deja en el camino. Anotar cada día 3 razones para dar gracias, por pequeñas que sean, se convierte en un ejercicio que entrena la mente para reconocer la fidelidad de Dios en medio del dolor. El Salmo 103 comienza con una orden interna: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No es que el salmista se sintiera siempre feliz, es que entrenaba su alma a recordar las misericordias pasadas para no rendirse en el presente. El agradecimiento abre puertas espirituales, convierte la soledad en altar y cambia la atmósfera de un corazón que estaba pesado a un corazón que vuelve a respirar esperanza. La cuarta acción es buscar comunidad, aunque la mente te diga que no la necesitas. El enemigo aprovecha la soledad para aislarte aún más, pero la Escritura enseña que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aunque el corazón se sienta retraído, es vital acercarse a la iglesia, a un grupo de oración, a personas de fe que no solo te escuchan, sino que también te levantan cuando tus fuerzas flaquean. A veces Dios responde tu oración a través de un abrazo sincero, de una palabra de aliento en el momento exacto, de una compañía que te recuerda que no estás olvidado. La soledad se transforma cuando decides dejar de huir del contacto sano y escoges rodearte de quienes alimentan tu fe en lugar de drenar tu espíritu. Una quinta acción es servir a otros. El servicio rompe la burbuja de la autocompasión, porque cuando extiendes la mano a alguien que sufre, descubres que tu dolor no es el único, y que en medio de tu fragilidad puedes ser canal de bendición. Jesús enseñó que hay más bienaventuranza en dar que en recibir, y en los momentos de soledad este principio cobra vida con más fuerza. Cuando visitas a un enfermo, cuando compartes tu pan con el hambriento, cuando dedicas tu tiempo a escuchar a alguien que lo necesita, tu alma recibe un bálsamo que no se obtiene de ninguna otra manera. El Salmo 41 lo confirma: bienaventurado el que pise en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Servir es medicina para el corazón y semilla para el futuro. Otra acción práctica es establecer disciplinas físicas que acompañen la disciplina espiritual. El cuerpo y el alma están más conectados de lo que creemos. Levantarse temprano, ordenar la cama, caminar en silencio 10 minutos mientras meditas un versículo, escribir en un cuaderno lo que Dios pone en tu corazón, todo esto son señales al alma de que la vida sigue teniendo orden y propósito. El Salmo 11:10 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Caminar con un versículo en mente es literalmente dejar que la palabra sea tu linterna en medio de la oscuridad emocional. Estas acciones pequeñas pero firmes abren caminos grandes en el alma. Finalmente, la acción más poderosa es aprender a transformar cada momento de soledad en un encuentro con Dios. No verlo como vacío, sino como cita divina. Cada vez que la tristeza te visite, decide arrodillarte y convertir ese momento en altar. Cada vez que el silencio te pese, canta un salmo en voz baja aunque no tengas ganas. Cada vez que la mente te acuse, responde con la verdad eterna de la palabra. Con el tiempo, esos hábitos no solo sostendrán tu fe, sino que te convertirán en un testimonio viviente de que la soledad no destruye al que se agarra de Dios, sino que lo transforma en alguien más fuerte, más sabio y más lleno de esperanza. Estas acciones concretas no son fórmulas mágicas, son semillas que debes sembrar día tras día. Al principio pueden parecer pequeñas, pero con constancia darán fruto abundante. La soledad dejará de ser un enemigo temido y se convertirá en un maestro silencioso que te acerca a tu propósito eterno. Como dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Tú también florecerás en medio del desierto, si decides convertir cada acto cotidiano en un acto de fe.
Y cuando mires hacia atrás, descubrirás que aquella soledad que pensabas iba a destruirte, en realidad fue el terreno donde Dios edificó tu fortaleza. Reconocer los errores nunca es fácil, porque el orgullo del ser humano levanta murallas para evitar enfrentar la verdad, pero la soledad tiene la virtud de derribar esas murallas y mostrarnos lo que hemos hecho mal con una claridad que a veces duele, con un espejo que refleja no solo el rostro, sino las cicatrices que intentamos ocultar. La soledad nos obliga a detenernos, a mirar hacia atrás y aceptar que muchas de las rutas que elegimos fueron motivadas por miedo, por ansiedad, por necesidad de aprobación o simplemente por buscar llenar un vacío con lo que nunca iba a saciarnos. Esa confrontación puede ser amarga, pero también es profundamente liberadora, porque nadie puede levantarse verdaderamente sin antes reconocer que ha caído. En la Biblia vemos repetidas veces que los grandes hombres de Dios también tuvieron que enfrentar sus errores en medio de la soledad. David, el mismo que escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará, fue también el hombre que cayó en pecado con Betsabé y que tuvo que experimentar una soledad desgarradora a causa de sus decisiones. Pero fue precisamente en esa oscuridad que nació el Salmo 51, una de las oraciones más poderosas de arrepentimiento jamás escritas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor no fue pronunciado desde un trono adornado, sino desde un corazón roto que entendió que había tomado un camino equivocado, y lo que es más impactante, Dios no lo rechazó. Al contrario, lo restauró y lo volvió a levantar como rey conforme a su propósito. De la misma manera, cada uno de nosotros debe entender que la soledad puede ser la voz que nos grita: detente, cambia de rumbo, vuelve a casa. Muchas veces el vacío que sentimos no es producto únicamente del abandono de otros, sino de las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Elegimos amistades que nos alejan de Dios, relaciones que nos desgastan en lugar de edificarnos, hábitos que nos esclavizan y pensamientos que nos envenenan. La soledad desnuda esos errores y nos muestra que si seguimos caminando en la misma dirección, terminaremos perdiéndolo todo. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para dar la vuelta. La misericordia de Dios no caduca, su gracia no se agota, y su amor no tiene fecha de vencimiento. Levantarse con fe después de reconocer un error no significa ignorar lo sucedido, ni maquillar el pasado. Significa entender que el fracaso no es el final de la historia, sino el terreno donde Dios puede escribir un nuevo capítulo. El apóstol Pedro es un ejemplo vivo de esta verdad. Él negó a Jesús 3 veces, lo abandonó en el momento más crucial, y seguramente la soledad que sintió después de oír el canto del gallo fue una de las más terribles de su vida. Pero esa misma soledad lo preparó para encontrarse con Cristo resucitado, y en ese encuentro Jesús no lo condenó, lo restauró diciéndole 3 veces: apacienta mis ovejas. El mismo hombre que falló en medio de la presión, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó gran parte de su iglesia. Así actúa la gracia de Dios, transforma traiciones en misiones, lágrimas en testimonios, caídas en levantamiento. Las Escrituras nos muestran que la fe siempre ha sido el puente entre el error y la restauración. Sin fe, el error se convierte en cadena, pero con fe, el error se convierte en maestro. Hebreos 11 nos recuerda a hombres y mujeres que tuvieron fallas humanas, pero que por la fe alcanzaron promesas imposibles. Abraham dudó y se adelantó a los tiempos de Dios. Moisés perdió la paciencia y golpeó la roca. Jonás huyó de su misión y terminó en el vientre de un pez. Pero todos ellos encontraron que la fe era más fuerte que su error. Esa es la invitación para ti hoy. No permitas que tu caída defina tu destino. Permite que tu fe te levante y te dirija hacia la vida que Dios diseñó para ti. En la vida cotidiana esto significa tomar decisiones claras y firmes. Si la soledad te ha mostrado que has buscado consuelo en lo que te destruye, es momento de soltarlo. Si te ha revelado que has dejado de lado la oración, es tiempo de retomarla. Si te ha hecho ver que estás rodeado de personas que solo alimentan tu vacío, es hora de apartarte y buscar amistades que te edifiquen. No es fácil, pero cada decisión correcta se convierte en un ladrillo para reconstruir la casa interior. El Salmo 37 declara: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa es la promesa. Puedes caer,
pero no permanecerás caído, porque la mano de Dios no te suelta. Levantarse con fe también implica aprender a perdonarse a uno mismo, algo que muchas veces es más difícil que recibir el perdón de Dios. La culpa se aferra como una sombra, repitiendo constantemente lo que hiciste mal, pero la fe rompe esa voz y la reemplaza con la verdad de la cruz. Jesús no murió para que vivieras esclavo de tus errores, murió para que vivieras libre en su gracia. El Salmo 103 dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Si Dios mismo ha decidido olvidar tu pecado, ¿por qué seguir cargando lo que ya fue clavado en la cruz? La fe es creer que lo que Cristo hizo es más grande que lo que tú hiciste mal. En este proceso también es clave entender que levantarse con fe no es un acto aislado, es un estilo de vida. Cada mañana es una nueva oportunidad para empezar otra vez. Cada oración es un recordatorio de que no estás solo. Cada paso en obediencia es un ladrillo más en la reconstrucción de tu destino. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un testigo de tu transformación, porque el mismo lugar donde lloraste puede convertirse en el lugar donde te levantas a proclamar la fidelidad de Dios. El Salmo 40 lo expresa con majestuosidad: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos». Eso es levantarse con fe, salir del lodo y pararse sobre la roca firme de Cristo. Por eso hoy, si la soledad te ha mostrado errores pasados, no los niegues, abrázalos como señales de que eres humano, pero no permitas que te encadenen. Reconócelos, entrégalos a Dios, y levántate con la fe de que tu historia no termina en derrota. Cada herida puede convertirse en cicatriz, y cada cicatriz en testimonio. Cada caída puede convertirse en una lección, y cada lección en sabiduría para otros. Esa es la grandeza del Evangelio. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve futuro. Donde tú ves soledad, Él ve intimidad. Donde tú ves errores, Él ve la oportunidad de escribir una historia de redención. La vida es un campo de batalla constante, y cada persona que camina bajo el sol tiene que librar guerras que muchas veces nadie más ve, guerras internas contra la tristeza, contra la culpa, contra la falta de propósito, y guerras externas contra circunstancias que parecen imposibles de superar. En medio de esas batallas, la soledad suele aparecer como un enemigo que se burla de nuestra debilidad, pero la verdad es que esa misma soledad puede transformarse en la arena donde aprendemos a vencer, porque es allí donde se ponen a prueba las convicciones, allí donde el corazón decide si se rinde o si levanta la espada de la fe. Las Escrituras están llenas de metáforas de victoria que nacieron en escenarios de aparente derrota. Pensemos en David, un joven pastor que enfrentó a un gigante que tenía aterrorizado a todo un ejército. Mientras otros veían en Goliat un obstáculo insuperable, David lo vio como una oportunidad para mostrar la grandeza de Dios. «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos», declaró con convicción. Y esa declaración sigue siendo un recordatorio para nosotros hoy. Los gigantes de nuestra vida no se vencen con nuestras fuerzas humanas, sino con la fe puesta en un Dios que no conoce derrota. Así también tú, en medio de la soledad que parece gigante, puedes levantar tu voz y declarar que no caminas con tus armas limitadas, sino bajo la cobertura de un Dios invencible. Otro ejemplo poderoso es el de Elías en el Monte Carmelo. El pueblo había sido arrastrado hacia la idolatría. Los profetas de Baal se habían multiplicado, y todo parecía indicar que la fe en el Dios verdadero estaba destinada a extinguirse. Pero Elías, solo frente a cientos de falsos profetas, levantó una oración que encendió fuego del cielo. Lo impactante no es solo el milagro visible, sino la enseñanza espiritual. Cuando pareces estar solo, en realidad no estás solo, porque la fe auténtica abre los cielos y hace descender la respuesta. Así como Elías se enfrentó a una multitud y fue respaldado por la presencia divina, también tú puedes estar rodeado de dudas, de voces que niegan a Dios, de pensamientos que quieren robarte la fe, y aún así sostenerte en pie porque la llama del Espíritu arde más fuerte que cualquier oscuridad. Metáforas como estas nos enseñan que la fe no es un sentimiento pasajero, sino un ancla en medio de la tormenta. Imagina un barco en medio del mar embravecido. Las olas golpean con furia, el viento amenaza con hundirlo,
pero mientras el ancla esté firme en el fondo, la embarcación podrá resistir. Así es la fe, una confianza profunda que sostiene aunque todo alrededor tiemble. El Salmo 46 lo describe con una imagen poderosa. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Esa no es una promesa para un día soleado, es una declaración para los días de tormenta, y nos recuerda que el que confía en Dios puede mantenerse en pie aun cuando todo a su alrededor se derrumba. También podemos mirar a Job, un hombre que lo perdió todo: familia, riqueza, salud. Su soledad fue tan grande que hasta sus amigos lo juzgaron y su esposa le dijo que maldijera a Dios. Sin embargo, en medio de ese vacío lanzó una de las declaraciones más asombrosas de la fe: yo sé que mi Redentor vive. Job nos enseña que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios permanece fiel aunque no entendamos lo que ocurre. Y es que la verdadera victoria no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la confianza en Dios en medio de ellos. Esa es la fe inquebrantable que transforma la soledad en plataforma de gloria. Jesús mismo nos dio el ejemplo más perfecto de fe inquebrantable. En Getsemaní sintió la soledad más profunda, al punto de sudar gotas de sangre mientras oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento enfrentó el peso del abandono humano y el silencio divino, y aún así eligió la obediencia. Esa decisión cambió la historia de la humanidad, porque de esa soledad surgió la salvación para todos. Cuando miramos a Cristo entendemos que la soledad no es señal de derrota, sino a veces el preludio de la victoria más grande. Si Él pudo atravesar la noche más oscura y salir resucitado al tercer día, también nosotros podemos creer que ninguna soledad es eterna cuando caminamos con el Dios de la vida. Cada metáfora de victoria en la Biblia nos invita a ver nuestra vida con otros ojos. Cuando te sientas atrapado en una cueva de miedo, recuerda a David saliendo con la frente en alto después de enfrentar a Goliat. Cuando sientas que eres la única voz que cree en medio de un mundo incrédulo, recuerda a Elías en el Monte Carmelo levantando una oración que encendió fuego en los cielos. Cuando la pérdida golpee con fuerza y parezca que ya nada tiene sentido, recuerda a Job declarando que su Redentor vive. Y cuando el dolor te lleve al límite, recuerda a Cristo en Getsemaní eligiendo la voluntad del Padre por encima de la suya. Cada historia es una lámpara que ilumina el camino en la oscuridad. Cada metáfora es un mapa que te guía hacia la victoria. La fe inquebrantable no es una teoría bonita, es un estilo de vida que se alimenta cada día con oración, con disciplina, con confianza y con la decisión de no soltar la mano de Dios. Es levantarse aún con las rodillas temblando, es avanzar aunque las lágrimas empañen la visión, es creer aunque el resultado no se vea todavía. Y es en esa perseverancia donde la soledad se transforma en fuerza, porque descubres que no caminas sostenido por tus emociones, sino por la certeza de un Dios que no falla. El Salmo 105 lo declara con una metáfora impresionante: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la victoria real. Permanecer firmes aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias giren, aunque la soledad intente gritar lo contrario. Por eso hoy es tiempo de levantar la mirada y recordar que tu historia no termina en derrota, porque la victoria no se mide en ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. La soledad puede ser grande, pero la fe es más grande. El dolor puede ser fuerte, pero la gracia es más fuerte. El silencio puede ser largo, pero la voz de Dios siempre rompe el vacío con esperanza. Y cuando logres abrazar esa verdad, caminarás con la seguridad que ninguna batalla es definitiva mientras tengas la fe puesta en el Dios que convierte la derrota en triunfo, la soledad en compañía y la cruz en resurrección. Al llegar a este último punto, quiero que comprendas que todo lo que hemos reflexionado juntos no es teoría distante, no son palabras lanzadas al aire. Es un camino espiritual que ya muchos antes de ti recorrieron y en el cual encontraron fortaleza. La soledad puede seguir presente en tu vida, pero ahora ya no será la misma, porque has recibido en tus manos herramientas que transforman lo que parecía un peso insoportable en un proceso de crecimiento, en un crisol que purifica el alma y la acerca más al fuego eterno del amor de Dios. Cada salmo que escuchaste en este mensaje se convierte en un arma poderosa
cada ejemplo que repasamos en una lámpara que alumbra la noche, y cada enseñanza en una semilla que germinará si la riegas con fe y perseverancia. El propósito de todo este recorrido ha sido recordarte que no caminas abandonado, que aunque tus lágrimas mojen la almohada y tus pensamientos te digan que nadie se preocupa por ti, hay un Dios que sigue escribiendo tu historia con tinta de esperanza, que sigue levantando capítulos nuevos aun cuando pensabas que el libro de tu vida había llegado a su fin. Esa es la grandeza del Dios de la Biblia, donde el hombre pone punto final. Él abre un nuevo párrafo lleno de propósito. Permíteme regalarte ahora una oración de esperanza, no como un cierre mecánico, sino como un puente que conecta tu corazón con el de Dios en este preciso momento. Cierra los ojos si lo deseas y deja que cada palabra sea como agua fresca que entra en tu espíritu. Señor eterno y lleno de misericordia, hoy me acerco a ti en nombre de cada persona que escucha este mensaje. Tú conoces la soledad que habita en sus pensamientos, conoces las lágrimas que nadie más ha visto, los gritos que nunca pronunciaron en voz alta y las heridas que ocultan en silencio. Padre amado, hoy te ruego que transformes esa soledad en compañía divina, que cada rincón vacío de sus corazones sea llenado por tu presencia viva, que donde hubo miedo nazca la confianza, que donde hubo culpa florezca el perdón, que donde hubo abandono se levante la certeza de que nunca están solos. Pon tus brazos alrededor de cada uno de ellos, levántalos del polvo, endereza sus pasos y hazlos caminar con la frente en alto, porque son hijos e hijas amados tuyos, comprados con la sangre de Cristo. Te entregamos la soledad y recibimos tu compañía, te entregamos el dolor y recibimos tu paz, te entregamos la incertidumbre y recibimos tu dirección. En el nombre de Jesús oramos y declaramos victoria. Amén. Ahora que llegamos al final de este tiempo juntos, quiero despedirme de ti con profundo respeto y gratitud, agradeciendo que hayas permanecido escuchando este mensaje hasta el final. Si esta palabra tocó tu vida, si en algún momento sentiste que Dios te habló directamente a través de lo que has escuchado, te invito a que formes parte de esta comunidad que estamos construyendo aquí. Suscribirte a este canal no es solo presionar un botón, es un acto de unión, es decirle a tu corazón que no caminarás solo, que semana a semana recibirás mensajes que te fortalecerán en medio de las pruebas, reflexiones que iluminarán tus días oscuros y palabras que encenderán tu fe cuando parezca apagarse. Aquí encontrarás enseñanzas basadas en la palabra de Dios, ejemplos de vidas transformadas, consejos prácticos que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual y sobre todo, un espacio de compañía donde nunca más volverás a sentirte abandonado. Si decides suscribirte, no solo recibirás contenido que edifique tu alma, sino que también estarás apoyando la misión de llevar esperanza y fe a miles de personas que hoy necesitan escuchar que todavía hay un Dios que restaura y que sigue obrando milagros. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo mensaje, porque cada video es preparado con oración, con amor y con el deseo sincero de bendecir tu vida. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, gracias por abrir tu corazón a estas palabras, y gracias por permitir que juntos compartamos este camino de fe y esperanza. Que el Dios que rompe cadenas, el que abre mares y enciende fuegos en el corazón, sea tu compañía cada día de tu vida. Hasta pronto, y que la paz de Cristo siempre habite en tu hogar y en tu espíritu.